prepárate porque va a ser un año de restitución para la iglesia de Jesucristo. Marcos capítulo 5, versículo 25. Léalo conmigo en voz fuerte. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido ¿cuánto? Ayúdame acá. Y había sufrido ¿cuánto? ¿De cuántos médicos? Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado ¿cuánto? Todo lo que tenía, no le quedaba nada. Y dice: y nada había aprovechado, antes le iba peor, iba de peor en peor por 12 años. Pero el versículo 27 dice, léalo conmigo: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. ¿Y qué hizo? Tocó su manto, porque ella decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Versículo 29. Y enseguida, ¿cuándo sucedió? Dígalo de nuevo, ¿cuándo sucedió? Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Quiero leer el versículo 34. I want to read verse 34. Acompáñenme ahí. Y dice el versículo 34: Jesús le dice a esta mujer, le dijo: hija, ¿tú qué? Tu fe te ha hecho salva. Dígalo de nuevo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y la iglesia dice: dígale al vecino: el proceso de la fe. Diga: hoy vamos a aprender el proceso de la fe. Muy bien, puede tomar su lugar. You may be seated. El proceso de la fe. Yo le voy a recomendar que si usted tiene un cuaderno, lo saque. Porque hoy vamos a aprender. We're going to learn today. Y le voy a enseñar de la palabra de Dios el proceso de la fe. La semana pasada hablamos acerca de la fe audaz. We talked about audacious faith. La fe audaz no espera a que Dios haga las cosas. La fe audaz provoca que Dios haga las cosas. Y eso se quedó en mi espíritu. La fe audaz que no espera que Dios haga las cosas, sino que ¿qué? Dígalo de nuevo: sino que provoca que Dios haga las cosas. Y la semana pasada, mientras hablábamos de la fe audaz, uno de los ejemplos del que hablamos fue el de la mujer del flujo de sangre. Y yo le contaba que esta mujer tuvo una fe audaz. ¿Por qué? Porque Jesús no había programado, escuche esto, ella no estaba en la agenda de Jesús. Jesús, en los versículos anteriores, recibe un pedido de un hombre llamado Jairo, un principal del pueblo judío, de la sinagoga. Jairo le dice a Jesús: Jesús, mi hija está muy enferma, por favor, ven y sánala. Pregunta: ¿Jairo tenía fe? ¿Ustedes creen que Jairo tenía fe? Claro que sí, porque si yo digo: Jesús, ven y sana a mi esposa, o sana a mi hija, o sana a mi familiar, es porque yo creo que ¿qué?
que Él lo puede hacer y que lo va a hacer. Jairo tiene fe y le dice: Cristo, ven a mi casa. Y Jesús, dice la Biblia, que accede. Él va camino a la casa de Jairo, pero en el camino, on his way to his house, escuche esto, esta mujer con este flujo de sangre interrumpe el trayecto de Jesús. Él no lo tenía calculado, no estaba en su agenda, no estaba programado en su calendario. Es más, Cristo se sorprende cuando Él es tocado por alguien. Y Él pregunta: ¿quién me tocó? Y dice Marcos que Él miró alrededor buscando entre la multitud quién lo había tocado. No estaba planificado. It was not planned. Pero esta mujer, a través de su fe audaz, interrumpió la agenda del Señor, y sin que Él orara por ella, ella le arrebató el milagro a Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Si se lo va a dar, denle el aplauso al Señor. Toca a tu vecino y dile: tú puedes arrebatar el milagro. Aunque el milagro no esté programado, aunque el Señor vaya en otra dirección o vaya hacia otra cita, escúcheme lo que le voy a decir. Jairo pidió primero, pero la mujer del flujo de sangre recibió primero. No me está entendiendo, se lo voy a repetir. I'm going to say it again. Watch this. Míreme acá. Jairo pidió primero, y por la ley del orden debió haber recibido primero. ¿No es así? ¿Está aquí conmigo? Si yo pido primero: Señor, sé justo conmigo, dámelo a mí primero. ¿Alguien dice amén? Pero el Señor no se mueve por la ley del orden. El Señor se mueve por la ley de la fe. Diga conmigo: la ley de la fe. Hoy le voy a hablar porque para que usted entienda la fe y para que entienda el proceso de la fe, vamos a poner un fundamento. We're going to put a foundation. Usted tiene que entender que existe una ley que se llama la ley de la fe. Cuando usted va a la universidad o al colegio, nos enseñan en las ciencias que existen leyes que gobiernan el universo. ¿Es así o no? ¿Está conmigo? Hay leyes, there are laws that govern the universe. Ejemplo, ¿cuántos han oído hablar? Vámonos sencillo, vámonos fácil. La ley del relativismo. No, mentiras. ¿Cuántos han oído hablar de la ley de la gravedad? Ay, pastor, ahora sí. ¿Cuántos han oído hablar de la ley de la gravedad? ¿Cuántos saben que la ley de la gravedad es real? Si usted no cree en la ley de la gravedad, tome un boliche y suélteselo en el pie, para ver si cree. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay leyes, escúcheme acá, hay leyes universales. There are universal laws que gobiernan el universo, y son leyes instituidas por ¿quién? ¿Está aquí? Son leyes instituidas por Dios. El hombre las descubre, pero Dios las instituyó. Ok, ¿todos bien hasta acá? Leyes de gravedad, leyes de relativismo, leyes de tiempo y espacio. Hay una cantidad de leyes físicas, leyes químicas, leyes biológicas, lo que usted quiera, que gobiernan el universo. Pero existe, la Biblia habla de la ley de la fe. Anótelo, por favor. La ley de la fe, the law of faith. Pastor, yo nunca he leído acerca de la ley de la fe. Romanos capítulo 3 versículo 27. Anótelo. Romans 3:27. Mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Dónde pues está la jactancia?
queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la, ayúdame acá, sino por la que, ayúdenme, sino por la ley. Pablo dice, existe una ley, there is a law, y se llama la ley de la, y le tengo una noticia, la ley de la fe supersede, supera y anula todas las demás leyes universales. Como que solo 13 se alegraron por eso. Se los voy a repetir. Escúcheme con atención. La ley de la fe, the law of faith, es más poderosa que la ley de la gravedad. La ley de la fe supera y es capaz de anular toda otra ley en el universo. Y usted dice, pastor, ¿por qué? Porque es muy sencillo. Escúcheme acá. Es muy sencillo. Le voy a decir por qué. Porque Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos que Dios constituyó el universo. Lo que amarró todo el universo y lo tiene en su lugar es la fe. Toda otra ley se sujeta por la fe. De modo que llamó Dios las cosas que no se veían, que se ven, de las cosas que no se veían. A través de la ley de la. Ok. Pastor, no entendí mucho eso. Más sencillo todavía. Cristo dijo estas palabras. ¿Cuántos saben que para Dios no hay nada imposible? Levante su mano. Eso está perfectamente y teológicamente bien. It's correct. Diga conmigo, para Dios no hay nada imposible. Dios lo dice múltiples veces en la Biblia. There's nothing impossible for God. Se lo dijo a Abraham, Cristo lo dijo, no hay nada imposible para Dios. Diga conmigo, nada es imposible para Dios. Pero viene Cristo y en el libro de Marcos, en el capítulo 9, Él hace esta declaración. Él dice en Marcos 9:23, ¿qué dice? Jesús le dijo, escuche esto, si puedes, ¿qué? Ayúdenme por favor. Si puedes creer, al que cree. Pregunta, ¿qué cláusula puso Cristo que no es posible? Cuando Jesús dice al que cree, todo le es posible, ¿qué queda excluido de eso? Es absoluto. Entonces Cristo dice, al que cree, al que tiene fe, ninguna otra ley le aplica. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos lo están entendiendo? Diga conmigo la ley de la fe. Pastor, suena bien, pero no sé si eso es bíblico. La vida de Cristo está llena de leyes que Él anuló. Cuando Cristo nace en la tierra, nace de una virgen, y eso anula la ley de la biología. ¿Alguien está aquí? Su primer milagro público, Cristo convierte agua en vino. Eso se llama leyes de la química. Químicamente imposible. Pero Cristo toma la sustancia prima y la convierte en vino. A través de la ley de la.
Ayúdeme, a través de la ley de la fe. Ok, si se duerme, terminamos. Se va para la casa. Me quedo yo con la ley de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Jesús camina sobre las aguas. Jesus walks on the water. La ley de la gravedad anulada. No, pero eso solo fue Cristo. Bueno, Pedro, ven tú también. Señor, ¿puedo yo caminar? Ven tú también. Vamos a demostrarle al mundo que mayores cosas que las que yo hago, ustedes también harán. Alguien diga amén. Alguien diga aleluya. Gloria a Dios. Dios está alimentando tu fe hoy. Él quiere que entiendas, porque a veces somos tan lógicos y a veces somos tan cuadrados y tenemos tantos paradigmas que cuando Dios nos habla no le creemos, porque es más grande la ley física que la ley espiritual. Y hoy Dios quiere que comprendas, God wants you to understand, que la ley espiritual supera, la ley de la fe supera toda otra ley. Diga conmigo, leyes de la física. Diga, leyes de la gravedad. Diga conmigo, leyes de las matemáticas. ¿Cuánto es 5 más 2? 5 más 2 es más de 5,000 en la matemática de Dios. Pero usted es tan humano y tan inteligente que usted le dice, Señor, no puedo hacer nada, y Dios te dice, es porque no conoces la ley de la fe. Porque yo puedo multiplicar los peces fuera del agua. Que los peces se multipliquen en el agua es normal. Que los multipliquen en un desierto, eso es una locura. Venimos a Cristo y tenemos que aprender el mundo espiritual. We must learn the spiritual world. Porque si seguimos con la mente natural, nunca veremos lo sobrenatural de Dios. Venimos a Cristo y Él quiere renovar tu mente. Él necesita reprogramar tus sentidos. ¿Por qué? Porque te enseñaron que 5 más 2 son 7. Y cuando tú ves tu cuenta de banco, tú dices, Señor, no puedo, estoy mal, todo me va mal. Señor, no tengo suficiente. Y Dios te dice, ¿qué estás viendo? ¿Qué ley estás aplicando? What law are you applying? ¿A qué Dios le sirves tú? ¿Al Dios de tu limitación natural o al Dios que es sobrenatural y que para Él multiplicar es como sumar, es como cualquier cosa sencilla? Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Dios te va a llevar de victoria en victoria este mes. Dios te va a dar milagros sobrenaturales este mes, porque alguien va a comenzar a aplicar la ley de la fe. La ley de la fe. Porque para el que cree, ¿le puedo decir algo? La vida cristiana solo es emocionante cuando la vives en fe. El que trata de vivir la vida cristiana con la mente natural y con los sentidos naturales sufre demasiado. La vas a sufrir. Pero el que vive por fe y el que aprende a caminar por fe y no por
vista, va a conquistar, va a haber milagros, va a caminar en lo sobrenatural, va a haber sanidades, milagros, liberaciones, provisión, va a conquistar territorio, va a hacer cosas que nadie pensó ni imaginó que podías hacer. Vamos, denle un aplauso al Señor. Diga conmigo, si puedes creer, al que cree. Diga conmigo, al que cree. ¿Se dio cuenta que Jesús le quitó la responsabilidad a Dios y nos la puso a nosotros? ¿Se dio cuenta que Él dice, sí, para Dios todo es posible, pero al que cree, todo le es posible? Si tú crees, if you believe, entonces tienes acceso al mundo sobrenatural. Por la fe en Jesús somos salvos. ¿Cómo se recibe la salvación? How is salvation received? Ayúdeme. ¿Cómo recibimos la salvación? Are you here? Voy a preguntarle de nuevo. Vi a gente que no está segura. ¿Recibimos la salvación porque hacemos buenas obras? ¿Tengo que ser bueno y hacer buenas obras para recibir la salvación? La salvación es algo espiritual, es something spiritual, que solo se recibe por la en Jesús. El ladrón que estaba siendo crucificado al lado de Jesús solo dijo, escuche, solo dijo, uno de los ladrones dice, ¿qué hiciste que tú eres un malhechor también como nosotros? El otro le dice, no sabes quién está crucificado con nosotros. Lo confiesa públicamente. Y Cristo le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. You are saved. Eres salvo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el ladrón para ser salvo? Ni se bautizó. ¿Alguien está aquí todavía? Eso no es una excusa para que tú no te bautices. Es que no tuvo tiempo. He didn't have time. Pero si hubiera tenido tiempo, se tenía que bautizar. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero la ley de la fe supera la ley de las obras. Por la fe recibimos la salvación. Ahora, déjame hacer una pregunta. ¿Qué es lo más preciado y precioso? ¿Qué es lo más valioso que Dios le puede dar a un ser humano en la tierra? ¿Alguien está aquí? ¿Es o no es? ¿No es la salvación lo más precioso que Dios le puede dar a un ser humano? ¿No es la salvación lo más valioso? Lo que garantiza que por la eternidad tú vas a estar con el Señor. ¿Cuántos han recibido la salvación? Y si usted no lo ha recibido, hoy la va a recibir por fe también, en el nombre de Jesús. Amén. Lo más valioso que Dios te da es la salvación, y te la da por fe. Todo lo demás después de la salvación es por fe. Todo lo demás que Dios quiere entregarte después de la salvación es por fe. It is by faith. Escúcheme. Por la fe, anote esto si puede. Por la fe nos acercamos a la presencia de Dios. Es lo que dice Hebreos 11. Dice, acercándonos
confiadamente. No es ahí. Dame el 3 si puedes. O es el 3 o el 4. Yo se lo digo, no tienes que buscarlo. Hebreos 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. En otras palabras, para estar en la presencia de Dios hay que tener ¿qué cosa? Muy bien. Para recibir salvación hay que tener fe. Para ir a la presencia de Dios hay que tener fe. Escuche, ¿qué dice la escritura en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 38? Hebreos 10, 38, si me lo das. Hebreos 10, 38 dice: mas el justo vivirá por fe. Hebreos 10, 38. Mas el justo vivirá por fe. Entonces, salvos por fe, tenemos acceso a la presencia de Dios por fe. ¿Qué más? Vivimos por fe. Nuestra vida cristiana tiene que ser vivida a través de la pregunta: ¿cómo recibimos las promesas de Dios? A través de la. Ok, ¿me está entendiendo? ¿Cuántas promesas bíblicas existen? Anótelas, anote. Hay más de 8,100 promesas bíblicas. Existen más de 8,100 promesas bíblicas. Le voy a hacer una pregunta: ¿cuántas de esas posee usted? ¿Cuántos le falta por poseer? Como 8,000. Gloria a Dios. Más de 8,000 promesas. ¿Cuántas estás viviendo? ¿Cuántas estás disfrutando? ¿Cuántas estás caminando? Pregunta: ¿Dios las prometió para simplemente motivarte? ¿Dios las prometió para mantenerte ahí en la rueda caminando? Dios las prometió porque Él quiere que las poseas. Él quiere que todas sus promesas en tu vida sean sí y amén. ¿Alguien me ayuda? Le da un aplauso al Señor. Escúcheme, hay promesas de salvación para tu casa. Hay promesas de sanidad para tu cuerpo. Hay promesas de liberación para tu alma. Hay promesas de sanidad interior. Hay promesas de provisión. Hay promesas de multiplicación. Hay promesas de la eternidad para tu vida. ¿Y por qué estamos viviendo por debajo de ellas? Why are we living under them? ¿Por qué estamos viviendo tan arrastrados y derrotados? Dudando todo lo que viene, cuestionando lo que es de Dios. Dame por favor Hebreos 10:38. Dame Hebreos 10:38. Hebrews 10:38. Dice: el justo por la fe vivirá por fe. Ayúdame. Mas el justo vivirá por. Una vez más, léalo conmigo. Mas el justo vivirá por fe. Y mire lo que dice: y si retrocediere, no agradará mi alma. Si retrocedes de la fe, no agradará mi alma. Vive por fe, camina por fe. Que todo lo que hagas en tu vida apliques la ley de la fe. Apply the law of faith. Señor,
hay una ley que sobrepasa aún la ley de esta nación. Mire, yo he oído testimonios poderosos, he visto la mano de Dios en mi familia moviendo las leyes de esta nación para abrir camino para estar legalmente en esta nación. Eso es real. Eso es real. La ley de la fe. La ley de la fe. The law of faith. ¿Sabe lo que hace la fe? You know what faith does. Ahora le voy a explicar. La fe es lo único que te da acceso al mundo espiritual y te permite transferir lo que está en el mundo espiritual al mundo natural. Todo lo que Dios ha declarado, todo lo que existe en el mundo espiritual, en los lugares celestiales, toda bendición espiritual en lugares celestiales es tuya. El problema es cómo la traigo, pastor. La respuesta es a través de la fe. La fe es lo único que te da acceso al mundo espiritual y te permite transferir del mundo espiritual lo que ya existe, lo que ya es tuyo, y traerlo al mundo natural. ¿Alguien lo está entendiendo? Tu sanidad ya está. Tu casa ya está. El templo ya está. Lo que pasa es que transferir un templo es mucho más pesado que transferir un apartamento. ¿Alguien dice amén? No es la misma fe. ¿Alguien está aquí? Se necesita tener músculo en la fe. Pero vamos llegando. Y pronto ese templo se va a manifestar. Y pronto usted va a estar en el nuevo templo de New Season. Por la pastor, ¿y cuánto dinero tenemos para lo suficiente en la fe? ¿Cuánto dinero tenemos? No importa. Porque yo conozco al dueño del oro y de la plata. ¿Cuántos me están siguiendo? Y yo puedo contarles este testimonio muchas veces. Yo compré mi casa por una palabra de Dios en medio de la pandemia, cuando era el tiempo más loco para comprar. ¿Por qué? Porque una casa tenía 20 ofertas. Y como era tan competitivo el mercado, todo el mundo le encimaba $5,000, $10,000, $15,000 y $20,000 a la oferta para poder quedarse con la casa. ¿Alguien está aquí conmigo? Y cuando yo oí a Dios, when I heard the Lord, el Señor me dijo: el tiempo de tu casa es ahora. Y yo le dije: Señor, pero ahora es una locura. Y el Señor me dijo: pero ahora es el tiempo. Y oí a Dios y tuve fe para hacerlo. Y llamé a la realtor y llamamos al equipo y me dijeron: pastor, ¿y cuánto dinero tiene? Y le dije: solo tengo $10,000. ¿Alguien está aquí todavía? Pero tengo mucha fe y una palabra de Dios. Le estoy contando, y aquí hay personas que le pueden contar este testimonio mejor que yo. Hay personas que estuvieron conmigo en el proceso. Escúcheme bien. Yo le dije: ¿cuánto necesitamos para el down payment? Bueno, pastor, van a ser como $38,000. Gloria al Señor. Señor,
no tengo $38,000, pero yo sé que en el cielo hay provisión. Yo sé que eres el dueño del oro y de la plata. Me diste tu palabra y por fe voy a seguir caminando hasta ver el milagro. Come on, somebody. Esto no estaba en mis notas, pero recíbalo si es de Dios para su vida. Y le creí a Dios y comencé el proceso. Le voy a hacer la historia corta. I will make the story short. Terminé de comprar mi casa y tenía $15,000 en mi cuenta del banco. Pregúnteme cómo. Por fe. Por la fe. Personas llegaron y me dijeron: pastor, Dios movió mi corazón para darte esto. No sé qué estás haciendo. No se lo dije a nadie, no se lo conté a nadie, nadie sabía, pero Dios tocó el corazón de personas que sembraron en mi vida. De algún lugar Dios proveyó, algo se vendió, todo se movió y el Señor me dio $15,000, sobraron en mi cuenta. 4 años después, la gente me dice: pastor, eres un genio. ¿Por qué? Porque compraste en el mejor tiempo posible. ¿Por qué? Porque tu propiedad hoy vale el doble de lo que la compraste hace 4 años atrás. Y yo le digo: no soy tan inteligente. Oí a Dios, creí a Dios y vi el milagro de Dios. Vamos, si usted lo entiende, denle un aplauso fuerte. Vamos, un aplauso de fe al Señor. Diga conmigo: la fe me da acceso al mundo espiritual. Y tú puedes traer del mundo espiritual al mundo natural todo lo que Dios te ha prometido. Nada es imposible para el que cree. No hemos ni comenzado a hablar del proceso de la fe. Esa es la introducción. El próximo domingo vamos a meternos de lleno en el proceso de la fe. We're going to go deep into the process of faith. Sabe, yo he estado muchos años en la iglesia. He predicado en esta iglesia muchos años y tal vez no he escuchado esto enseñarse de esta forma. Pero el Señor quiere enseñártelo. The Lord wants to teach it to you. Para que tú dejes de vivir por vista. Para que dejes de luchar con la vista, con lo que ves. Y comiences a ver con tu espíritu a través de la fe. De donde Dios opera, de donde Dios está, where God is. Y tu vida va a cambiar drásticamente. Tu economía cambiará drásticamente. Escúcheme, tu salud cambiará drásticamente. Yo creo con todo mi corazón que los últimos 3-4 años de mi vida he descubierto que en la palabra de Dios hay medicina para todo mi cuerpo. Yo lo testifico y lo voy a seguir diciendo. I'm going to keep saying it. Y lo voy a decir para desafiar tu fe. Llevo 4 años y me ha dado un solo resfriado, que fue un ataque espiritual cuando estuve en Bogotá. Me duró 1 día y medio y después estuve perfectamente bien. Y usted me dice: pastor, ¿y qué vitamina está tomando? La cristomicina, la palabra de Dios. Porque Proverbios 4 dice: mi palabra es medicina para todo tu cuerpo y aún para tus huesos. Oh my God.
Mi palabra es medicina para tus... Mire, yo no estoy en contra de que usted vaya al doctor. Vaya al doctor. Mi mamá estuvo en el doctor en estos días. Se sentía mal. Oré por ella. Le creímos a Dios. Y cuando fue al doctor, el doctor le mandó una cantidad de antibióticos y medicina. Y yo le dije: mamá, si te tomas eso, te vas a enfermar de verdad. You will truly get sick. Al día siguiente estaba totalmente sana, sin medicina, sin tratamiento, porque hay una ley que es la ley de la fe, que cuando se agarra de la palabra viva y eficaz de Dios, la palabra deja de estar escrita, deja de ser un logo y se convierte en un rema que está hablando a tu vida. Y cuando tú unes la fe con la palabra, recibirás un milagro de Dios. Vamos, si usted lo cree, den un aplauso al Señor. Cuando unes la fe, le voy a decir lo que la fe no es y voy a terminar. La fe no es positivismo. No confunda la fe con positivismo. Hay gente, hay religiones como la nueva era, hay filosofías que te dicen: sé positivo, mente positiva. Mentira del diablo. Escúcheme, mentira del diablo. Si usted practica la nueva era, arrepiéntase, suéltelo y agarre la palabra de Dios. Vamos, denle un aplauso al Señor. No se me ponga serio. La nueva era es una falsificación del mundo espiritual. Es una copia barata del mundo espiritual. Dios no te enseña a ser positivo. God doesn't teach you to be positive. Esto no es mente positiva. Esto es mente en la palabra de Dios. La fe de Dios no es la fe en mí mismo. No es la fe de creer que todo me va a salir bien. Olvídese de eso. Yo no dependo de mí mismo. Si fuera por mí mismo, estuviera hundido hace mucho tiempo. El poder no está en mí. El poder está en Dios, en su palabra. Dios creó el universo con la palabra de su boca. Todo se sostiene por la palabra de Dios. Dios te dice: amarra la palabra a tu boca y a tu corazón. Amárralas a tu corazón. Amárralas. Nunca se apartará de tu boca. Diga conmigo: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. Diga conmigo: todo. Todo te saldrá bien. Alguien me vio el otro día y me dijo: pastor, a ti todo te sale bien. Hasta cuando te equivocas te sale bien. Hasta cuando estás jugando fútbol te sale bien. No soy yo, it's not me. ¿Sabe qué es? Es amar la palabra. Es creer la palabra. Es tener fe en Dios. Y todo se alinea. Y todo comienza a salirte bien. Everything begins to go well. Yo vine a decirte, voy a terminar con esto: amárrate a la palabra de Dios. Ni siquiera pudimos hablar de la mujer del flujo de sangre.
Amárrate a la palabra de Dios, día y noche. El Salmo 1 dice que los justos son como árboles plantados junto a corrientes de agua. Los que meditan en la ley de Jehová de día y de noche serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen prosperará. Pastor, ¿por qué no me está yendo bien? Porque estás viviendo bajo otra ley. You're living under another law. La ley de la lógica, la ley de la física, la ley de la matemática. Dios quiere que vivas en la ley de la fe, en la palabra de Dios. Todo es posible para el que cree. Yo quiero leer un último texto. Ponte de pie conmigo y vamos a cerrar con este texto. We're going to close with this text. ¿Cuántos creen que valió la pena venir hoy a la casa de Dios? ¿Cuántos creen que diciembre va a ser el mes de milagros? Isaías capítulo 55, Isaiah 55. Yo quiero que usted lo lea con todo su corazón y vamos a terminar declarando milagros que vienen. ¿Está listo? ¿Está listo? Isaías 55, 10 dice, léalo conmigo: porque como desciende de los cielos, ¿qué cosa? La lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, léalo fuerte, y pan al que come. Así será, versículo 11, dígalo conmigo: así será mi palabra. Dígalo de nuevo: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Y la iglesia dice, dale un aplauso fuerte a